Hola, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos el concepto de costo marginal y para eso lo veremos desde el punto de vista de la aplicación de la derivada. Muy bien, vamos a comenzar. Considere una empresa XYZ que fabrica un producto. Este podría ser aparatos electrónicos, automóviles o barras de jabón, ¿por qué no? Si se venden X unidades de productos en un periodo fijo, llámese por ejemplo un mes, un año, una semana, se tienen los siguientes conceptos a considerar. Primero que nada, P sub X, bueno, P de X es igual al precio por unidad, vamos a llamarlo P de X. R de X va a ser igual a X por P de X, que en este caso sería el ingreso, es decir, el precio por la cantidad de unidades de producto. Eso representaría nuestro ingreso. C de X es el costo de producir y vender X unidades. Por lo regular es la suma de un costo fijo. Por ejemplo, material de oficina, impuestos a la propiedad, etcétera, más un costo variable que depende del número de unidades producidas. Y por último tenemos a G de X, que es igual a la diferencia de nuestro ingreso menos el costo, que representa la utilidad o ganancia total. Generalmente nosotros a la hora de hacer cálculos buscamos maximizar la ganancia. Es ahí donde entra el cálculo diferencial y el concepto de la derivada. Una observación importante que me gustaría hacer es que en economía la mayoría de los productos de X, Y, Z, es decir, de nuestra compañía o empresa, son cantidades discretas. Por ejemplo, no es posible fabricar 5.3724 autos o 5.22 sillas o 9.33 televisores. De esta forma, X viene dada como cantidades enteras, es decir, X puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Una gráfica de esto sería la que estamos viendo aquí a continuación, que está dada en cantidades discretas. Y estos puntos representan dichas cantidades de los valores de X, que pueden empezar desde 0 o 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Para nosotros poder aplicar el poder y las herramientas que brinda el cálculo diferencial, vamos a conectar los puntos mediante una curva suave, como la que estamos viendo aquí en color anaranjado. Con esto se pretende que el ingreso, el costo y la ganancia sean funciones derivables. Esto ilustra un aspecto de la modelación matemática presente en economía. Para modelar problemas de la vida real es necesario hacer suposiciones que lo simplifiquen. A partir de esto, las respuestas que nosotros obtengamos serán solo aproximaciones de las respuestas que buscamos. Dicho en pocas palabras, y como está escrito en un texto famoso de probabilidad, si ustedes lo conocen, pónganlo en los comentarios. La frase que viene dicha en aquel libro es: ningún modelo es exacto, pero muchos son útiles. Un problema para un economista es obtener fórmulas para las funciones del costo y del precio. Por ejemplo, C de X es igual a 20.000 más 100 por X. Luego, 20.000 es el costo fijo y 100X es el costo variable, sobre la base de que hay un costo de $100 por unidad. Tal vez sea más común encontrar un modelo como el que vemos a continuación. C sub A de X es igual a 20.000 más 90X,
más 200 por raíz de x. Bueno, C de x indica que el costo de fabricación de una unidad es el mismo sin importar cuántas unidades se hayan fabricado. En cambio, C sub A de x indica que el costo de fabricación de unidades adicionales aumenta, pero a una tasa decreciente gracias a la raíz. Bueno, los economistas le llaman a esto que acabamos de ver a continuación como economía de escala. Bien, ya estamos listos para definir el costo marginal una vez que ya entendemos cuál es el costo de producir un artículo, la ganancia, el precio. Se define primero que todo el precio marginal como la derivada de el precio respecto de x o el cambio del precio respecto al producto. Luego el ingreso marginal es la derivada del ingreso respecto de x o el cambio del ingreso respecto al número de unidades x. Luego la utilidad o ganancia marginal se define como la derivada de la ganancia, la derivada de g de x respecto de x o el cambio de ganancia respecto al número de unidades. Y por último el costo marginal es la derivada del costo respecto de x o el cambio del costo respecto al número de unidades. Muy bien, entonces cada concepto que acabamos de ver hace un momento tiene su definición de forma marginal. Bien, queremos saber el costo adicional por unidad, es decir, si X, Y, Z, nuestra empresa que habíamos supuesto al principio, las preguntas que nos hacemos, si aumenta esta empresa su producción, ¿sería menor el ingreso adicional por unidad? Si es así, tiene sentido aumentar la producción. Si no es así, pues no tiene sentido aumentar la producción. Bueno, ahora que entendemos el propósito del costo marginal, es decir, la variación del costo respecto a cuántas unidades se fabrican, estamos listos para ver un ejemplo. Suponga que el costo X es igual a 5200 más 1.23x más 20 por raíz cúbica de X dólares. Encuentre el costo marginal cuando X es igual a 500 y también encuentre el costo promedio. Primero, el costo promedio es el costo de X, bueno, costo valuado en X entre X. El costo o la función del costo es igual a 5200 más 1.23x más 20 por raíz cúbica de X entre X. Y este es el costo promedio. Ahora el costo marginal es la derivada del costo respecto de X, que a su vez es la derivada de 5200 más 1.23x más 20 por raíz cúbica de X respecto de X. Bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto es igual a la derivada de 5200 respecto de x, más la derivada de 1.23x respecto de x, más la derivada de 20 raíz cúbica de x, se representa como x a la 1/3. Bien, la derivada de 5200 directamente es 0, ya que 5200 es una constante. 1.23 sale como constante y nos enfocamos en derivar x respecto de x. A su vez, el 20 también sale como constante y nos enfocamos en calcular la derivada de x elevado a la 1/3. Bien, la derivada de x pues es 1 por 1.23 más 20 por la derivada de x elevado a la 1/3, que en este caso sería igual a 1.23 más 20 por 1/3 por x elevado a la menos 2/3. Así, el costo marginal o la derivada del costo respecto de x es igual a 1.23 más 20/3 por x elevado a la menos 2/3. Ahora, cuando x es igual a 500, el costo promedio es C de 500 entre 500 es igual a 5200 más 1.23 por 500 más 20 por raíz cúbica de 500 entre 500,
que es igual a 2.5474. Ahora, nuevamente, cuando x es igual a 500, el costo marginal es la derivada de c evaluada en 500 respecto de x, que es igual a 1.23 más 20 tercios por 500 elevado a la menos 2 tercios, que es igual a 1.3358. Esto quiere decir que fabricar las primeras 500 unidades cuesta $2.54 o pesos cada una, y producir una adicional, un artículo adicional después de 500 cuesta $1.33 pesos en la moneda que se esté manejando el costo de producción. Estudiemos un segundo ejemplo, el cual es el siguiente, y dice: en la fabricación de X automóviles, la función de precio P y el costo C en dólares vienen dadas por P de X, que es igual a 3.00 menos 0.001 por X, que es la función del precio, y la función del costo viene dada como 5.00 menos 2.20x. Hay que encontrar las expresiones para el ingreso marginal, el costo marginal, la utilidad marginal, y por último hay que determinar el nivel de producción que producirá la máxima utilidad, es decir, la máxima ganancia. Y para eso vamos a utilizar, como dije hace unos momentos en este video, el cálculo diferencial, el cálculo de máximos y mínimos. Para solucionar dicho ejemplo, veamos el ingreso marginal. El ingreso, pues sabemos que está denotado como R de X, que es igual a X por P de X, es decir, el número de unidades por el precio. Esto es igual a X por el precio que viene dado como 3.00 menos 0.001x, y es igual a 3.00x menos 0.001x cuadrada, ya al multiplicar x por 3 y x por 0.001x. Bien, así r de x es igual a 3.00x menos 0.001x cuadrada. Para encontrar el ingreso marginal, pues derivamos la función de ingreso, que es esta, es decir, la derivada de r respecto de x es la derivada de 3.00x menos 0.001x cuadrada. La derivada de una resta es la resta de las derivadas, y así nos queda la derivada de 3.00x respecto de x menos la derivada de 0.001x cuadrada respecto de x. Bueno, sacamos las constantes y nos queda 3.00 por la derivada de x respecto de x menos 0.001 por la derivada de x cuadrada respecto de x. Bien, esto es igual a 3.00 por 1, que es la derivada de x respecto de x, menos 0.001 por 2x, que es la derivada de x cuadrada. De esta forma, el ingreso marginal es igual a 3.00 menos 0.002 por x. Ahora que ya encontramos el ingreso marginal, veamos cuál es el costo marginal, es decir, la derivada del costo respecto de x, que es igual a la derivada de 5.00 menos 2.20x respecto de x. La derivada de una resta es la resta de las derivadas, es decir, la derivada de 5.00 respecto de x menos la derivada de 2.20x respecto de x. La derivada de 5 es 0. 2.20 pues lo sacamos como constante y nos queda menos 2.20 por la derivada de x respecto de x. Y esto es igual a menos 2.20 por 1. Y al final nos dice que el costo marginal es una constante y es igual a menos 2.20. Bien, ahora veamos la utilidad marginal, es decir, la ganancia marginal, que como lo habíamos definido anteriormente es el ingreso menos el costo, o lo que es lo mismo, la función del ingreso, que sería 3.00x menos 0.001x cuadrada, menos la función del costo, que sería c
5.00 menos 2.20x. Y esto es igual a 3.00x menos 0.001x cuadrada menos por 5.00 sería menos 5.00. Este menos por este menos nos da más 2.20x. Y bien, simplificando, esto es igual a menos 0.001x cuadrada menos 5.20x. Esto quiere decir que 3.00x más 2.20x nos dio 5.20x menos 5. Bien, ahora vamos a derivar la utilidad, que es esta función, respecto de x. Y la derivada de g respecto de x es igual a la derivada de menos 0.001x cuadrada más 5.20x menos 5.00. Ahora la derivada de una suma o una resta es la suma o resta de las derivadas, quedando así la derivada de menos 0.001x cuadrada más la derivada de 5.20x respecto de x menos la derivada de 5.00. Bien, sacamos las constantes y nos queda menos 0.01 por la derivada de x cuadrada respecto de x más 5.20 por la derivada de x respecto de x, y como 5 es una constante, pues su derivada es 0. Bien, esto es igual a menos 0.001 por la derivada de x cuadrada, que sería 2x, más 5.20 por la derivada de x, que sería 1. Y al final, la utilidad o ganancia marginal es igual a menos 0.002x más 5.20. Por último, para terminar este ejemplo, trataremos de encontrar la máxima utilidad o la máxima ganancia. Bien, para esto vamos a igualar la derivada de g respecto de x igual a 0. Esto quiere decir que esto que nos quedó va a ser igualado a 0, es decir, menos 0.02x más 5.20 va a ser igual a 0. Es decir, estamos evaluando esto igual a 0. Despejamos x. Este 5.20 como es positivo pasa a negativo. Y así menos 0.02x es igual a menos 5.20. Este signo menos se puede eliminar de ambos lados de la igualdad. Y así nos queda 0.002x igual a 5.20. Despejamos este 0.02 dividiendo y nos queda x igual a 5.20 entre 0.002, que al final es igual a 2600. Bien. Por el criterio de la segunda derivada, vamos a calcular la derivada de g, que es esta. Y esto es igual a la derivada de menos 0.002x más 5.20. La derivada de una suma o una resta es la suma o resta de las derivadas, y nos queda la derivada de menos 0.002x respecto de x más la derivada de 5.20 respecto de x. Sacamos las constantes y nos queda menos 0.002 por la derivada de x respecto de x, y como 5.20 es una constante, su derivada vale 0. Y así la segunda derivada de g respecto de x es igual a menos 0.002 por 1, que es igual a menos 0.002, y esto es menor que 0. Bien, como la segunda derivada es menor que 0, por el criterio de la segunda derivada, x igual a 2600 es un máximo. Y estamos listos para calcular la máxima ganancia. ¿Cómo encontraremos esta máxima ganancia? Pues evaluando esta cantidad en la función de ganancia. Bueno, sabemos que g de x es igual a menos 0.01x al cuadrado más 5.20x menos 5. Ahora, cuando se fabrican 2600 unidades, g de 2600 es igual a menos 0.01 por 2600 al cuadrado más 5.20 por 2600 menos 5.
dando una ganancia de 6.755. Esta representa la utilidad máxima o ganancia máxima, la cual se obtiene al fabricar 2.600 unidades. Y con esto concluimos el problema. Si la información que te acabo de brindar al explicar este tema te fue útil, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.